Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, niños de todas nuestras iglesias y posiblemente también otras personas en otros lugares, todos todavía reunidos en este día 77 del Estado Nacional de Emergencia y con toque de queda unos cuantos domingos más, como ya lo sabemos, pero me alegro que todos ustedes están reunidos en este día para alabar al Señor, para adorarle a Él en comunión familiar y también para escuchar la palabra de Dios. Y quiero saludar en forma muy especial a nuestros hermanos en Puno, también a los hermanos en San Jerónimo, en margen derecha, por este lado, en Cachona, y por supuesto también todos los que normalmente están aquí reunidos en el templo, ustedes queridos hermanos de la Iglesia Central. Tengan un domingo muy lindo y justamente ahora un momento de concentración en la alabanza y adoración al Señor que quiere obrar en cada uno de nuestros corazones, específicamente también en esta mañana. Y vamos a alabar al Señor ahora con Jeremy y adorar también con Él y escuchar la palabra del Señor después. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Te invito a alabar a nuestro Dios ahí donde estés. Levanta tus manos, aplaude, únete a la melodía celestial que canta Dios y dile: eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Señor, te damos gracias porque tú eres todopoderoso y sabemos que tú mueves montañas, Señor, que tú puedes hacer maravillas, que tu espíritu se mueve en nosotros, Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias, Dios, te amamos, te amamos. Confiesa junto conmigo y dile: Dios, llévame a esas aguas, aunque sea difícil, así como Pedro, caminar, bajar de la barca, pero así sea difícil, yo no me voy a soltar de tus manos. Voy a continuar viéndote en esta dificultad, Dios. Porque te tenemos a ti, Señor, como esa bandera que siempre está ahí, moviéndose con nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Si deseas
puedes levantar tu mano y decirle gracias, Dios, que tú eres bueno con nosotros. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Te amamos, Señor. Gracias por sostenernos. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel Nunca cambiarás, y no Señor. cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Confiados caminamos, Señor, aún en dificultades, sabiendo de que tú nos guías, Dios, que estás con nosotros en estas dificultades tremendas. Guíanos, Señor, sin fronteras, más allá de los soñados. Cantamos y decimos. Tu espíritu me guía sin fronteras,
palabra que hoy vamos a recibir, Señor, remueva hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos llene de ese fuego que tú anhelas que tengamos cada día, Señor. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dejando ahora al apóstol Pablo y la carta a los Filipenses que hemos ido estudiando desde varias semanas, vamos a empezar con hoy, en este domingo, una nueva secuencia de mensajes y con un tema que nunca se ha predicado, al menos así como secuencia en Eclesia. Y vamos a acompañar al pueblo de Israel en su tiempo en el desierto para ir aprendiendo qué analogías podría haber entre esta fase del pueblo de Israel cuando tenían que caminar en el desierto y Eclesia, una misión, caminando en el tiempo de coronavirus. Con la mano poderosa Dios había sacado su nación de Egipto, les había demostrado durante la fase de las plagas que caían sobre los egipcios que Él en realidad es su Dios y los protege integralmente. Y luego de la salida definitiva, Dios había previsto un tiempo más o menos de 18 meses donde su nación tenía que caminar por el desierto a pesar de que un camino directo hacia la tierra prometida solamente hubiera demandado algo de 3 a 4 meses. Y uno se podría preguntar, ¿por qué este lapso largo de tiempo? Que luego, como lo vamos a ir aprendiendo, aún se alargó mucho más, pero el plan original eran estos 18 meses. Dios tenía claro, esta nación había vivido 450 años como esclavos en una cada vez más dura servidumbre y solamente habían funcionado a base de golpes, de amenazas y de castigos. Y ahora Dios anhelaba de que esta nación viva una transformación y lleguen a ser personas con una mente de libre, con una mente a la vez autorresponsable, con actitudes de solidaridad el uno con el otro y con algo más, con una vida en realidad dedicada a su Dios, en una obediencia no a base de castigos, como antes con los egipcios, sino una obediencia totalmente voluntaria de corazón. Y hoy vamos a ver un aspecto que surgió muy al inicio de haber salido de Egipto. Al poco rato, el pueblo se dio cuenta de algo. Y lo vamos a leer 2 versos en Éxodo capítulo 13. En el texto, en el círculo de WhatsApp, también lo van a tener las citas bíblicas. Y ahí dice el verso 20 al 22. Y partió el pueblo de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y antes de leer unos cuantos versos más de Números, capítulo 9, ustedes de repente se han extrañado. Acá tenemos la columna de nube que de día estaba flotando encima del campamento o de la colonna de personas de Israel caminando. Y acá la columna de fuego. Esta misma columna de nube en la noche se transformaba, como lo hemos acabado de leer, en una columna de fuego que alumbraba y que también calentaba. Si seguimos leyendo ahora Números capítulo 9, solo el verso 15, 17 y 23. Y si gustan luego en casa pueden leer del verso 15 hasta
el 23, pero por ahora solo 3 versos. 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Y el verso 23, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y cuando dice en el verso 23 al mandato de Jehová, en el fondo podríamos ahora transliterarlo al mandato de la nube. Si la nube se levantaba, andaba el pueblo. Si la nube reposaba sobre el tabernáculo, acampaba el pueblo. Y en los versos no leídos pueden luego leer que decía que de vez en cuando largos días no se levantaba la nube y el pueblo tenía que quedarse en el campamento. Ahora, uno podría decir, qué interesante fenómeno, qué lindo a la vez si yo en mi caminar tendría por acá ante mis ojos una pequeña nube que me señala que Dios está conmigo, pero a la vez, en el fondo, una historia de hace mucho tiempo que tiene que ver eso con nosotros hoy. En el texto que está en el círculo de WhatsApp, ustedes van a encontrar una explicación teológica, solo muy breve. Muchos de los acontecimientos de la nación de Israel en el desierto, o objetos, o ciertos sucesos, o personas también, son, como lo llamamos en la teología, tipos. Tipos, teológicamente hablados, son un objeto, una persona, una situación que nos quiere enseñar y a la vez señalar hacia el tiempo del Nuevo Testamento. Así que estos objetos o estos sucesos o estas personas tienen como implícito dentro de sí algo importante que enseñarnos a nosotros que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Así que tenemos que ir pensando esta columna de fuego de noche y esta columna de nube de día que acompañaba al pueblo de Israel desde haber salido de Egipto hasta llegar en realidad a la tierra prometida. ¿Qué tendrá que ver con la situación nuestra en el Nuevo Testamento? Y el verso 23 del capítulo 9 de Números en el fondo lo dice. Yo he leído, según Reina Valera, al mandato de Jehová se movía o acampaba el pueblo. Y luego lo he transliterado al mandato de la columna de fuego o de la columna de nube, restaba o caminaba Israel. Ahora, esta columna tenía unas características que nos van a ayudar a entender qué nos quieren enseñar a nosotros. Hemos leído, la columna iba delante. ¿Para qué iba delante del pueblo? Para que el pueblo sepa por dónde ir. Si ustedes podrían leer ahora todo el libro de Éxodo o algunos capítulos más al menos, podrían ver que de vez en cuando también la nube estaba detrás de la nación. Eso sucedía siempre cuando había un peligro detrás de ellos. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que ahí la nube, que significaba la presencia de Dios con ellos, quería estar detrás de ellos, entre ellos y sus enemigos, para protegerlos. Y algo más hemos leído. Cuando Moisés, por el mandato de Dios, luego hizo la primera casa de Dios, que se llama tabernáculo. Todavía no era el templo fijo porque ellos tenían que caminar, era una especie de carpa. ¿Qué pasó cuando se había erigido por primera vez esta carpa especial? En el verso
primero leído en el capítulo 9 de Números, lo hemos visto. La nube empezó a estar exactamente encima de esta carpa especial que era como la casa de Dios. Y de día estaba encima de esta carpa como nube y de noche como una luz que brillaba. De tal manera que cuando un israelita de noche se tenía que levantar, sabía siempre, allá está la luz. Entonces ahí está la casa de Dios. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. Y lo último que leíamos también, la nube era como el compás para sea caminar o acampar. Así que no era Moisés quien determinaba, no era el líder principal quien determinaba cuándo acampar y cuándo caminar. Era la misma presencia de Dios que determinaba cuándo caminar y cuándo acampar. Eso nos quiere enseñar algunos aspectos preciosísimos. Esta nube, esta columna de fuego, es tipo de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando el pueblo salió de la esclavitud y llegó a ser un pueblo libre, sucedió como una muy nueva etapa, fundamentalmente diferente. Y desde este momento estaba esa nube con ellos. Cuando alguien entrega su vida a Jesucristo y renace espiritualmente, porque pide perdón a Dios por sus pecados y lo invita a ser su Señor y su Salvador, sucede también un cambio totalmente profundo y rotundo con esta persona, que luego llega a ser, después de esta decisión, un hijo, una hija de Dios. Y en este momento, y el Nuevo Testamento lo consta, y en el Antiguo es profetizado, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, toma morada en el corazón de esta persona. De tal manera que esta columna de nube y de fuego es símbolo, o teológicamente hablado, tipo del Espíritu Santo. Hermano, hermana, alégrate. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, no vas a vivir ya ningún momento de tu vida sin que, por un lado, te rodee la presencia del Espíritu Santo, porque Él es omnipresente como Dios, pero también sin que Él more dentro de ti. Eso sí es diferente. El pueblo de Israel solo lo tenía ahí para mirar la presencia del Espíritu Santo y saber, sí, está con nosotros. Pero no tenían el privilegio que Él more en ellos. Cuando Jesús estaba por partir, primero a la cruz y luego a la presencia del Padre, y por última vez estaba con los discípulos y ellos sentían algo, ay, hoy en la noche es diferente. Él dijo, sí, yo voy a tener que morir y luego voy a ir donde el Padre y les voy a dejar acá, pero no les voy a dejar solo. Les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí va a venir el Espíritu Santo. Y Él va a acompañarlos todos los días de vuestra vida. Pero no solo eso, Él va a estar, Jesús dice ahí literalmente, Él va a estar con ustedes, pero va también a morar en ustedes. Hoy es domingo de Pentecostés, queridos hermanos. En el calendario evangélico no se menciona eso tanto. Eso es muy lamentable. Pero no debemos de olvidarnos. Pentecostés es justamente ese domingo donde debemos recordar que 10 días después de la ascensión de Jesús, por primera vez fue derramado el Espíritu Santo sobre 120 que hasta esta fecha sí habían creído en Jesucristo, pero no habían tenido ese privilegio de realmente tomar conciencia. El Espíritu Santo me rodea,
pero también mora en mí y su plenitud está conmigo. La presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo está con usted como conmigo eternamente, desde el momento cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y de vez en cuando sería bueno que tendríamos una señal exterior para recordar eso. El pueblo de Israel la tenía. Podía mirar la nube. Ya. Dios en la persona del Espíritu Santo está con nosotros. No hay problema. Nosotros no tenemos esa señal, pero tenemos el mayor privilegio, que Él hasta mora en nosotros. Y Él quiere cada día recordarte. En tus tiempos, cuando buscas la intimidad con Él, se va a hacerse notorio dentro de ti, para que en realidad no te olvides. En la más grande tormenta, no hay problema. Dios mora en mi corazón y además me rodea. Él va delante de mí. Él me quiere guiar igual como esa nube guió al pueblo de Israel. Él me protege igual como la nube también de vez en cuando estaba detrás del pueblo, como lo vimos, para proteger. Jesús enseña en su última enseñanza a sus discípulos, y este Espíritu que va a venir va a estar con ustedes, va a morar en ustedes y va a guiarlos en el caminar conmigo, y es también vuestra protección, es vuestra fuente de ánimo, de consolación, también algunas veces de exhortación, y está las 24 horas, 7 días por semana, todos los días del año con ustedes, hasta llegar a la misma presencia de Dios, que en esta figura de aplicación de Israel en el desierto sería como llegar a la tierra prometida, donde luego el caminar nuestro acaba, porque ya estamos en el más allá. Pero algo más hay que recalcar. Hemos entendido que la nube estaba sobre el tabernáculo. Ahora no está sobre este edificio acá, sino sobre mi vida, sobre cada uno de los hijos e hijas de Dios, y mora a la vez dentro de nosotros. Pero ¿qué más era importante para Israel? Ellos tenían que caminar cuando la nube se movía y acampar cuando la nube paraba. Y me imagino que a lo largo de la caminata, de vez en cuando el sol había quemado todo el día y ellos habían caminado muchas horas, y hay que entender, con sus animales, mientras tenían con los niños, con los ancianos, una cosa esforzada, que de vez en cuando miraron la nube como para decir: ¿y cuándo te vas a parar? Estoy cansado, ya no quiero caminar. Pero la nube avanzaba y ni modo, tenían que también dar pasos. Interesante fue. Mientras lo hacían en obediencia, se dieron cuenta: yo puedo. Es como si esa realidad me daría más fuerza. Y al revés, podría haber sucedido que de vez en cuando estaban días enteros en su campamento y anhelaban poder avanzar, porque con tal era el viaje a la tierra prometida, y querían ya agarrar sus bultos para irse, y los más apurados de repente reclamando: Señor, ¿y cuándo? Y la nube reposaba y reposaba y reposaba y reposaba, y no acababa de reposar, de tal manera que tenían que aprender: no soy yo quien en esta nueva vida, que ya no soy esclavo, sino libre. Pero libre, ¿en qué sentido? Libre para aprender que el que debe ahora ser el guía de mi vida es este mismo precioso Dios, en la presencia de su Espíritu Santo. Y hermanos, ese es el punto principal, aparte de lo precioso de que tengamos la presencia del Espíritu Santo.
como el tesoro más grande que un ser humano puede tener en nuestros corazones. Y con eso tenemos la seguridad de ser hijos e hijas de Dios, porque portamos su presencia. Y con eso tenemos la seguridad de realmente llegar hasta su misma presencia, porque hasta ahí nos va a guiar y proteger y consolar y fortalecer. Pero el desafío es aprender a caminar al compás de este Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y la formulación gramatical y sintáctica en griego es como para decir, añadiendo solo los que son guiados por el Espíritu Santo son en realidad los que disfrutan de toda la plenitud del ser hijo de Dios. Y de ahí viene la pregunta: ¿conoce usted en realidad en la vida cotidiana este hablar del Espíritu Santo? Mayormente es una voz suave en el corazón. Algunas veces es una otra persona que me habla y yo noto, eso no es solo la palabra de esa persona, eso viene de más allá. Algunas veces es una situación también que me confronta o que me abre una pista y yo entiendo, ahora sí, eso viene en realidad de Dios. Pero mucho más contundente es en realidad poder percibir su guía, su hablar, su advertencia, pero más aún su consolación y su dirección en la vida cotidiana a través de la voz del Espíritu Santo en el corazón. El pueblo lo tenía en cierta manera hablado fácil, porque era un fenómeno visible que les ayudaba a entender cómo es la guía de Dios. Nosotros no tenemos este fenómeno visible. Se trata de intimizar la comunión con el Espíritu Santo. Y si usted hasta ahora hubiera dicho la comunión con Jesús o la comunión con Dios, no vamos a partir ahora la Trinidad en tres, pero en el fondo es la comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros para aprender a escuchar su voz y entender cómo me está guiando, cuáles son los detalles de mi vida que Él quiere aclarar. Eso sucede cuando estudiamos su palabra. Eso sucede en momentos de íntima adoración en el sentido no de cantar necesariamente una canción, sino adoración en profundo estar rendido y humillado en silencio delante de Él, solo queriendo escucharlos y a la vez disfrutar de esta profunda satisfacción de poder sentir, y más allá de sentir, estar totalmente lleno y palpar su presencia. En estos momentos pasan cosas en nosotros que luego son como una cada vez más clara pista para que cuando también caminemos en los quehaceres de la vida cotidiana, Él pueda igual hablar de parte del corazón de Dios a este precioso Espíritu que mora en nosotros para hacernos saber en concretos detalles y situaciones qué es lo que debemos de decir o hacer o no hacer. Eso necesita cultivar la intimidad con Él. Y lo que en este Pentecostés quiero poner como lo precioso delante de nosotros, la presencia del Espíritu Santo ha sellado nuestras vidas. Somos de Dios. Nos rodea, está con nosotros, mora en nosotros y quiere guiar, proteger, consolar, animar, algunas veces también corregir, y quiere hacerlo
de una manera muy dentro de nuestra vida cotidiana a cada uno que aprendió a cultivar esta comunión íntima con Él. Y si Jesús decía, y el evangelista Juan lo relata en el relato del buen pastor, muy natural, mis ovejas conocen mi voz. Y la conocen de tal manera que por eso me siguen. Y si Pablo a los romanos escribe, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, los que han aprendido a percibir esta guía del Espíritu Santo. Entonces es claro, es promesa dada de parte de Dios para nuestras vidas, pero tiene la contraparte. Y la contraparte mía es, y qué bueno que sea el día de Pentecostés, poder decir, Padre, yo necesito, a pesar de que sé que tú moras por medio de tu Espíritu en mi corazón, necesito poder profundizar la comunión contigo mucho más para poder ser en realidad permanentemente guiado por tu precioso Espíritu Santo. En el tiempo de adoración hemos escuchado o cantado una canción que resume justamente estos principios de la columna de nube y de la columna de fuego, de la presencia del Espíritu Santo. Y en el texto han escuchado que se reafirma, tú y yo soy, por esta presencia preciosa del Espíritu Santo. Y aún en medio de tormentas puedo coger eso con seguridad. Soy de ti, Padre. Tengo tu Espíritu dentro de mí. Tengo esa marca de ser de ti. Y luego sigue diciendo, tú me guías. Y no solo me guías un pasito, hasta más allá de lo que he pensado. En la canción eso es dirigido a la vida después, en la eternidad después de la muerte. Pero está muy claro, Él nos quiere guiar más allá de lo pensado. Eso no es reservado para el más allá. Eso es la vida de ahora. Si te lanzas a buscar más de la comunión con el Espíritu Santo, vas a experimentar cómo te va a guiar en momentos aparentemente muy profanos, más allá de lo que hubieras podido pensar. Y va a abrir puertas que ni te has imaginado que se podrían abrir. Muy aparte de que la conciencia de que realmente tienes esta presencia del Espíritu Santo en tu corazón se va a profundizar cada vez más. Mientras toca esta canción, quiero invitarles a que cada uno pueda meditar cómo voy yo con la guía del Espíritu Santo. Y he aprendido en realidad a rendir mi vida así delante de mi Padre para vivir al compás del Espíritu Santo. O más bien, tendré que decir, es un tema totalmente nuevo para mí. Cada uno de nosotros puede meditar un momento. ¿Qué respuesta me toca ahora formular frente a este mensaje? Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Gracias, Padre,
por este precioso ejemplo de tu nación en Israel, que al ver de día o de noche esta nube, podía recobrar los ánimos y saber, este Dios que nos ha sacado de Egipto, que nos ha mostrado su amor y su mano poderosa, sigue con nosotros. Y eso seguramente a lo largo de largos días de esfuerzo físico, en guerras, pero también en largos tiempos donde no podían moverse, era fuente de seguridad, fuente de ánimo, fuente de consolación. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos concedido este tremendo privilegio de tener a tu Espíritu morando en nuestros corazones. Y te pido, Padre, que en este día tú puedas hacerte sentir por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de los hermanos y hermanas, niños, jóvenes, adolescentes que ahora están reunidos en sus casas y que en realidad puedan no solo intelectualmente saber es una realidad, sino sentirlo con todo su ser profundamente. Tengo el más grande privilegio que el mundo puede tener. Tengo la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Alégrate, hermano, hermana, y dele gracias a Dios por esta realidad, que por gracia lo tienes inmerecidamente. Y Dios nunca lo va a retirar de tu vida. Y si tienes ahora un peso de conciencia por no haber obedecido la voz de Dios últimamente, o por no haber cultivado la comunión con Él, pídele ahora perdón, pero de corazón. Es lo único que Dios espera, pero que sea de corazón, porque a Dios le corresponde que le hablamos de corazón, para que inmediatamente luego puedas volver a pedir, quiero ahora sentir tu presencia, Espíritu Santo, renovando mi interior, volviendo a hacerse presente, no solo en mi mente, sino también en mi emocionalidad, en lo profundo de mi ser. Y Dios lo va a hacer, porque así es Él, así es su gracia, así es como Él nos ama y como Él quiere que podamos en realidad tomar conciencia de su presencia. Pero algo más, este Espíritu te quiere llevar en realidad por el caminar de toda tu vida, por los momentos difíciles, como también hacia tareas y posibilidades a lo mejor no imaginadas y nunca vividas. Eso demanda una decisión. Y mientras puedan cantar o solo escuchar esta canción, puede cada uno reafirmar, si así lo desea, yo en realidad, de hoy en adelante, como nunca antes, quiero caminar al compás del Espíritu Santo. Y quiero aprender a escuchar su voz. Y voy a tomarme los tiempos que eso demanda para poder aprenderlo. Y el Espíritu Santo no va a demorar en enseñarte cómo es la voz de Él en tu corazón. Porque eso sí, es un aspecto bastante individual. Porque me desafió mi papá con 11 años. He conocido esa voz con 11 años. Que nadie entonces diga que Dios en su gracia no se va a hacerse presente en cada uno de los corazones que lo anhelan. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá. Y en esta misma profunda comunión con el Espíritu Santo, en un día de Pentecostés, anhelo y deseo, y es el mismo deseo de Dios,
que durante toda la semana, practicando la comunión con Él, podemos ir experimentando que no solo en un domingo de aislamiento total todavía y toque de queda, donde a lo mejor es fácil concentrarse en Él, sino también en el día, cuando ahora empezamos a reanudar algunas actividades. Esta misma voz del Espíritu Santo te va a seguir guiando, protegiendo, redarguyendo, animando y a lo mejor abriendo puertas donde ni siquiera hayas pensado que podría ser posible. Una semana muy bendecida para cada uno de ustedes, con la conciencia que aunque no veamos la nube o la columna de fuego, la presencia del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén.